Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de estar ahora en el deseo de escuchar tu palabra. Permite, Padre, yo ser un instrumento para decir lo que tú tienes en tu palabra, Señor. Y que la iglesia sea fortalecida, que la iglesia sea bienaventurada, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hoy, hermanos, estamos iniciando de manera dominical nuestros cultos del 2026. Y como ya lo he comentado en otras ocasiones, vamos a estar meditando ahora sobre palabras del Señor Jesucristo. Palabras que Jesucristo dijo mientras estuvo aquí de manera presencial en la tierra, viviendo entre los hombres, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito. Y esas palabras, hermanos, gracias a Dios, gracias a la voluntad de Dios, es que han quedado guardadas por inspiración divina, por voluntad de Dios, a través de los evangelistas. Mateo guarda gran parte de esas palabras, Marcos, Lucas, Juan. Y hoy nos vamos a enfocar, y durante este mes nos vamos a estar enfocando, de hecho es enero y febrero, sobre esas palabras que se conocen como el Sermón del Monte. Un sermón que da Jesucristo al inicio de su ministerio. Y hermanos, muchas cosas se pueden analizar acerca de este sermón. Por ejemplo, el hecho de que lo guarda, lo escribe Mateo, y también se encuentra el Sermón del Monte en el Evangelio de Lucas. Pero es común encontrar que hay gente que se pone a analizar las dos versiones del Sermón del Monte y nos dicen, es que hay diferencias, es que hay contradicciones. Por ejemplo, Mateo coloca a Jesús en una montaña cuando pronuncia este discurso. Allá, si ven en Mateo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, es decir, está en el monte, en la montaña, vinieron a él sus discípulos. Mientras que Lucas nos da a entender otra posición de Jesucristo. El Sermón del Monte en Lucas se encuentra en el capítulo 6, versículos 17 al 19, y dice Lucas, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro. Entonces te empiezan a buscar las contradicciones, es que está en la montaña o está en un llano. Debemos entender, hermanos, que no son contradicciones. Es información complementaria que dan ambos evangelistas. Son posiciones diferentes de cómo escucharon el relato.
¿Y cuál es el objetivo que tenía cada uno de estos escritores para presentar este escrito a la gente? Por ejemplo, Mateo, el objetivo que tiene a la hora de presentar al Señor Jesucristo dando el Sermón del Monte es presentarlo como se presentó en aquel momento Moisés, que estuvo enseñando desde un monte. Como el nuevo Moisés, dicen algunos escritores. O Moisés siendo una sombra de lo que iba a ser el sermón más importante, que es el dado por el Señor Jesucristo. Por eso Mateo se enfoca en ponerlo semejante a como estuvo Moisés. Mientras que Lucas, el objetivo lo que busca a la hora de presentar su escrito acerca del sermón es que Lucas quiere presentar a Jesús al nivel del pueblo, compartiendo directamente con el pueblo, no tanto como el maestro, sino como una persona del pueblo. Por eso Lucas dice desde el llano, con el pueblo, y Mateo dice desde la montaña, como un maestro. Son enfoques de qué hombres que quieren presentar al Señor Jesucristo cada uno de los escritores. Mateo tiene un enfoque más didáctico, más teológico, mientras que Lucas, la forma en la que escribe el sermón es más práctico, más hacia la praxis, más hacia la parte social. Por eso cuando comparamos los dos sermones encontramos esas diferencias, pero es con base en el objetivo que tenía cada uno de los escritores. Por ejemplo, las bienaventuranzas que vamos a estar revisando durante este mes. Bienaventurados los, y ya va diciendo quiénes, los. Mateo lo presenta desde una tercera persona. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que buscan, los. Y mientras tanto, Lucas, cuando dice las bienaventuranzas, bienaventurados vosotros, los pobres, bienaventurados vosotros, son diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su objetivo. Así, por ejemplo, podemos entender que Mateo busca dar el sermón del monte desde ese punto espiritual y teológico. Por eso habla de los pobres en espíritu. Y le pone ese término, pobres en espíritu. Mientras que Lucas dice, no, es que yo quiero irme más a lo práctico, lo que enseñó el Señor Jesucristo en lo práctico. Y por eso Lucas nada más pone bienaventurados los pobres. Es decir, desde un ámbito social. ¿Contradictorios? No. Complementarios. Visiones del mismo discurso que se complementan. Otro aspecto a tener presente cuando estudiamos el Sermón del Monte, hermanos, es que de repente no hay claridad de si este discurso fue dicho en una sola exhibición, todo de corrido. Y decía un escritor que leía, es que al final de cuentas el Sermón del Monte, si lo dijo Jesús de manera corrida, abarca el capítulo 5, 6, 7, 8, en 10 minutos lo dijo Jesús. El pastor Marcos se tarda 40 o 50 minutos. Entonces el Sermón del Monte en realidad fue muy corto, 10, 15 minutos si lo hacemos de corrido. Por eso hay quien dice, no, lo que pasa tal vez es que es la posibilidad que esto es un discurso que fue repetido de manera continua en reiteradas ocasiones y que incluso fue explicado más a detalle en la intimidad con sus discípulos. Y por eso Mateo y por eso Lucas, cuando escuchan todas las explicaciones, van condensando este discurso. No es que lo haya hecho una sola vez y de corrido y ya se olvidó o ya quedó grabado, sino que fue un constante discurso del Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio. Por eso cuando lo captura Mateo y Lucas, lo que presentan es enseñanzas de Jesús muy puntuales y muy profundas. Y por eso podemos tardarnos 40 minutos en una sola bienaventuranza, porque está perfectamente pensado lo que el Señor Jesucristo quería decir, que no es nada más una frase, sino es toda una enseñanza teológica, doctrinal. Y por eso
se puede explicar por qué Mateo lo pone de corrido, mientras que Lucas hay partes del Sermón del Monte que pone en otros pasajes, que lo saca de la parte del Sermón del Monte y las va colocando en otros momentos, porque dice Lucas, esta enseñanza que fue un discurso constante del Señor Jesucristo, fortalece más este punto que en el mismo discurso. Entonces, si lo dijo de corrido, si lo dijo de manera separada, si fue un discurso constante, hoy nos llega a nosotros este Sermón del Monte porque tiene una enseñanza de mucho impacto y mucha enseñanza teológica, doctrinal. Así, con esto en mente, hermanos, creo que podemos entrar al inicio del sermón. Y en este inicio ambos evangelistas coinciden, porque los dos evangelistas empiezan con las llamadas bienaventuranzas. Y la palabra bienaventuranza es una palabra griega. Cuando la conocemos, se dice Macarios. Y esa palabra Macarios la debemos entender que es una palabra que se usa para hacer declaraciones. No es un deseo, no es una orden, no es que si se hace algo vas a lograr otra cosa. De hecho, si se fijan, no hay un verbo propiamente en el principio de las bienaventuranzas. Es una afirmación total. Lo que te digo ya es una bienaventuranza. Lo que te digo ya es Macarios. Si se fijan, lo que Jesús sí dice es, ¿y el por qué ocurre esa bienaventuranza? Bienaventurados tales porque pasa esto. Bienaventurados tales porque pasa esto. Esa es la estructura que tiene en general. Dice el escritor, si se buscan en sus Biblias, Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. No, ojalá que sean bienaventurados. Ay, qué bonito sería que... No, lo dice ya como una afirmación. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Por esto. Y hace una afirmación más. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Por esto. Ya son bienaventurados. Ya es una declaración. Así que el ser una persona Macarios, una persona bienaventurada, no es un sentimiento subjetivo, sino que ya es una condición que tienen los creyentes en Jesucristo. Ya es algo que tiene usted, hermana. Algo que ya es usted. Lo mismo usted, hermano. Ya es Macarios. Ya es bienaventurado. ¿Por qué? Ahorita vemos por qué. De hecho, es importante también tener presente, hermanos, que estoy mencionando la palabra griega, que es la que aparece en Mateo y que aparece en Lucas. Sin embargo, recordamos que Jesucristo hablaba en hebreo, en arameo. Y también existe una palabra similar en ese idioma. En el hebreo es esher, y que conocemos muy bien los que no sabemos el Salmo 1, versículo 1. ¿Qué dice ese salmo, hermanos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esher, bienaventurado. Y es importante tenerlo en mente porque en el contexto hebreo, en el contexto judío, nuevamente la palabra bienaventurado no se refiere a una emoción. ¡Ay, qué felices! Somos felices. No. Más bien la palabra esher se traduce sí como felicidad, como dicha, pero como un estado, no como una emoción nada más. Ya es un estado en el cual vive la persona. Para el pueblo judío, esher es feliz, es dichoso porque camina con Dios. Bienaventurado, qué feliz, qué dichoso. Qué bonito es la vida de una persona, del varón que no anduvo en consejo de malos. Esa es su condición. Así se encuentra esta persona. Una persona bienaventurada es una persona que está en una condición buena, bonita, plena, que vive en situaciones favorables. ¿Y por qué?
porque vive en aprobación divina. Esa palabra Esher, bienaventurado, se engloba también en la palabra Makarios, en el griego. Así, con todo este contexto, entonces ahora creo que podemos entender con mayor claridad cuando Jesús le dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La condición de los creyentes, hermanos, vean, oh, qué felices son los pobres en espíritu. ¿Cómo no debería ser al revés? Vivimos en un mundo en donde lo que queremos es riqueza, ¿no? Queremos el control de todo. Basta ver lo que pasó ayer antier, que es el trasfondo de lo que está ocurriendo con Venezuela. Quitemos la parte de la dictadura y todo eso. ¿Qué es lo que quieren? Poder, riqueza. Pero vean, aquí Jesucristo dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué la pobreza? La palabra pobre, hermanos, se refiere a aquellas personas que no tienen nada. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesucristo cuando pone la historia de Rico y Lázaro. Dice: Lázaro era rico, tenía todo, mientras, más bien de rico, y mientras tanto Lázaro era pobre, no tenía nada. Los pobres, hermanos, no tienen nada y por lo tanto no pueden alcanzar nada. Quitémonos de esa parte de vamos con el trabajo fuerte y tú sales adelante y la llamada meritocracia. En el contexto judío, el pobre no tiene nada. No puede alcanzar nada, está en lo más bajo del ámbito social. Y por lo tanto, ¿qué es lo que le queda a esta persona pobre? Depender totalmente de Dios. Depender totalmente de Dios, que Dios lo cuida. ¿Qué le queda a una persona pobre? Que la persona pobre solamente sabe que Dios le puede dar libertad de esa pobreza. Nadie más le puede dar esa libertad. ¿Qué le queda a un pobre? Confiar en que Dios proveerá. Solo Él me puede proveer. No, que si el gobierno, que si las autoridades, que si el emperador. ¿Quién me puede proveer? Solamente Dios. ¿Quién me puede sustentar? Solamente Dios. Por eso David recuerda allá en el Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. David se considera pobre. ¿Por qué? Porque sabe que él no podía ya lograr nada. Porque estaba sufriendo y porque llegó el momento en el que entendió David solamente confiando en Dios, dejando todo lo que pase en las manos de Dios, su cuidado, su providencia, su protección. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Jesús, hermanos, no está hablando de los pobres de espíritu. Detalle. Dice en espíritu. Porque nos podría llevar a pensar, entonces bienaventurados los ateos, ¿no? Pues tienen un espíritu chiquitito, que es más, ni lo tienen capaz, ¿no? O los agnósticos. No, hermanos. Está hablando de los pobres en espíritu, es decir, aquellas personas que se reconocen como pobres en espíritu porque tienen una dependencia total de Dios. Porque reconocemos que Dios, al final de cuentas, yo no tengo nada. Yo soy pobre en espíritu. Sin ti, no soy nada. ¿Quién soy? Solamente tengo el valor por el amor que me tienes. La gracia que me das me da un valor grande.
que por eso mi agradecimiento es inmenso para ti, Dios. ¿Qué es lo único que tengo, Dios, en mi espíritu? Tu misericordia. Eso es lo que me da ese valor. Porque si por mí fuera, soy pobre en espíritu. Por eso la enseñanza en esta tarde, hermanos, es que usted y yo estamos invitados por Jesús a que se reconozca como pobre en espíritu. Terminemos con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, al decir yo puedo todo, el decir no necesito de Dios. Esta casa la logré yo, gracias a mi esfuerzo, gracias. Pobre en espíritu, esta casa la logré por el amor, la providencia, la salud que Dios me da. Dependamos totalmente de Dios. ¿Por qué? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Que cambie su forma de ver, hermanos, a veces nuestro espíritu. Esta primera bienaventuranza la concluyo con este pasaje que se encuentra en Lucas. Una parábola que da el Señor Jesucristo en Lucas 18, versículos 9 en adelante, que creo que queda bastante ejemplificado qué es el pobre en espíritu, cómo reconocerse. Dice el Señor Jesucristo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Eso será ser pobre en espíritu? Pero está en la iglesia, pero da diezmos, pero la actitud con la que viene, ¿eso es ser pobre en espíritu? Dice el Señor Jesucristo, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es pobre en espíritu. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Segunda bienaventuranza, hermanos. También debemos entenderla en el contexto que hemos presentado sobre lo que significa la palabra Macarios y Esher. Qué felices, qué dichosos son las personas que caminan en un estado de obediencia en Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces utilizamos este versículo para dar palabras de consuelo cuando vemos a las personas llorando. Pero el llanto aquí es todavía muchísimo más profundo de la mera emoción que reconocemos con la tristeza. La segunda condición, hermanos, para ser feliz, para ser dichoso, para ser bienaventurado, vean, está relacionado con las lágrimas. Qué extraño podría parecer, ¿no? Que vas a ser feliz, o eres feliz, eres dichoso, si lloras. Si lloras. ¿Y qué nos enseñaron a los varones en este país? No llores. Solo las niñas lloran, ¿no? Qué trabajo nos ha costado a los varones quitar esas ideas que el hombre no llora. Y es que no estés triste, no llores. Porque llorar es resultado de la aflicción, resultado de la tristeza. Pero se nos olvida que Jesús mismo lloró. Así lo dice uno de los versículos más cortos en el español. Jesús lloró. Jesús llora.
Los creyentes, hermanos, en medio de las pruebas, en medio de la soledad, también lloramos. Allá el Salmo 42 nos dice, Rey David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? En la soledad lloramos los creyentes, hombres y mujeres. Jesús lloró, David lloró. Es más, también los seres humanos, los creyentes en Jesucristo, la iglesia de Cristo, llora cuando las personas están pasando por aflicciones. Cuando nos enteramos que hay problemas, situaciones difíciles en la vida del hermano, de la familia, del hermano o de la hermana, también lloramos. Allá nos da testimonio el apóstol Pablo en 2 Timoteo 1. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pablo se está acordando, Timoteo lloró por mí. Estaba preocupado por mí. Así, hermanos, creo que podemos entender cómo teológicamente, cómo desde la Escritura, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran. ¡Qué dicha! ¡Qué felicidad! Porque esas lágrimas no son unas lágrimas nada más de tristeza, de aflicción, de desesperación, sino son unas lágrimas en las que el creyente en Jesucristo está depositando todo su ser en las manos de Dios. Qué hermosas lágrimas cuando lloramos porque estás depositando al ser querido en las manos de Dios. Lloro porque está pasando por enfermedad mi hijo, mi hija, mi esposo, mis padres. Qué dicha, porque estás depositando tu llanto en las manos de Dios. El creyente que llora, hermanos, ha entendido que es pobre en espíritu y que entonces tiene una total dependencia de Dios. Esa dependencia tan grande que tiene de Dios que lo lleva a llorar como la forma de expresar esa dependencia total de Dios. La persona que depende de Dios llora porque reconoce toda mi vida, todos mis seres queridos, todos mis amigos están en tus manos. Y con estas lágrimas, con este llanto, deposito toda mi fe en tu poder, Dios, en tu voluntad. Qué hermoso es llorar. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que lloran. Y los que lloran no se van a quedar así. Dice Jesucristo, ¿ellos qué van a recibir? Consolación. Qué hermoso es cuando terminamos de orar con lágrimas en nuestros ojos y nuestra alma descansa en Dios. Cuando terminamos de llorar una vez que hemos dado nuestra aflicción total en las manos de Dios y recordamos, Dios mismo me va a consolar. Por eso esta segunda bienaventuranza la concluyo con el Salmo 30, versículos 1 al 5. Dice el salmista, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durante toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Eso es consuelo de Dios. Así que bienaventurada hermana,
bienaventurado, qué feliz, qué dicha, si lloras, porque recibes consolación. Y paso a la última bienaventuranza del día de hoy. Una bienaventuranza también complicada en algunos aspectos. Dice el versículo 5 de Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y es que la palabra manso ha sido muy mal entendida en la época actual. No le enseñamos a nuestros hijos a veces que tienes que ser manso. No, ¿cómo, hijo? Tú tienes que ser fuerte, tienes que ser duro, tienes que demostrar autoridad. Y es que el mundo allá afuera, hijo, hija, es agresivo. Y si no te portas fuerte, te van a pisotear. Eso se enseña en la actualidad. Tienes que enfrentar los peligros y los males del mundo con esa fuerza. Pero ahora Jesús le está diciendo a los discípulos, ¿qué crees? ¡Qué bendición! ¡Qué alegres son las personas que son mansas! ¡Qué dichosas! ¡Qué felices son las personas que son mansas! En la actualidad, la palabra manso nos podría llevar, son personas fracasadas. O es una persona a la que podemos tratar con desprecio. Veamos algunos empresarios que tratan así a sus trabajadores, trabajadoras. Y no puedo reclamar nada porque me corren. Porque Él tiene el poder, Él sí es fuerte, Él sí. Para Jesús, hermanos, la persona mansa, en el contexto judío de su época, es una persona que cuando recibe una injuria, una ofensa, no responde de la misma manera. No responde con ese deseo de venganza, sino que lo que termina haciendo es poniendo en las manos de Dios su actuar. Dios, dime qué hago. ¿Cómo respondo? Una persona mansa es una persona que confía plenamente en la justicia perfecta de Dios. Yo sé, Dios, que eso está mal, pero sé que tú vas a aplicar tu justicia. Esa es la imagen de mansedumbre cuando Jesús dice, bienaventurados los mansos. Esa es la mansedumbre, el ser mansos que pide Jesús a sus discípulos. Allá en el Salmo 37 dice, versos 3 al 6, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como al mediodía. Confía en Dios, confía en su justicia, confía en la perfección de Dios. Las personas mansas creemos en eso, en que Dios tiene el control de todo, la justicia perfecta. Mientras el mundo se desespera ante las adversidades y te va a decir, vamos, actúa, reclama, pelea. No, yo confío en que Dios va a actuar. Mientras el mundo te dice, ve por la violencia, Dios te dice, confía en la justicia de Dios. El creyente es manso porque su confianza está en Dios. Claro, hay ejemplos muy claros de cómo ser una persona mansa. En la Escritura hay personas que son mansas. Y ustedes me van a decir, cuando digamos el nombre de estas personas, son personas fracasadas, son personas que las humillaron, son personas que no lucharon. No, hermanos, lucharon, pelearon, pero con gran sabiduría. ¿Que se dejaron ningunear? Para nada. Pero su confianza estaba plenamente en Dios.
Dice el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Qué me pueden decir de Moisés, hermanos? Todos conocemos la historia de Moisés. Ya no nos da tiempo, ¿verdad?, de hablar con grandes detalles de Moisés, pero la mayoría de nosotros sabemos que Moisés fue un líder fuerte, duro. Pero lo que nos enseña Moisés en esa mansedumbre es que Moisés le costó trabajo tener esa total dependencia de Dios. ¿Qué hizo para que él huyera de Egipto? Pues él dijo, yo voy a tomar el control de esto y mato a un egipcio. Yo tengo el control. Pum, se le voltea la situación y tiene que huir a Egipto, al desierto. Y ahí Dios lo trabaja. Ahí Dios le enseña esa mansedumbre. De tal manera que cuando Dios le dice, ya estás listo, ya eres manso, es decir, ya confías plenamente en mi justicia, ya confías plenamente en mi poder, ya confías plenamente en mi sabiduría, ve con Faraón. ¿Pero qué voy a decir? ¿Pero qué voy a decir, no? Confía en mí, yo tengo el control. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón, tuvo que enfrentar a un ejército, al ejército más poderoso de su época, los egipcios. Moisés tuvo que enfrentar a la naturaleza. Entonces, ¿Moisés fue un fracasado? ¿Fue un ninguneado? No, para nada. Moisés fue manso, pero porque su confianza fue plena en Dios. Actuó totalmente tomado de la mano de Dios. Segunda persona que se presenta como mansa en la Sagrada Escritura. Y no se presenta en una primera instancia él, sino quiero presentarlo a través del apóstol Pablo. Allá en 2 Corintios 10, versículo 1, dice el apóstol Pablo, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Es decir, Pablo nos está diciendo, ¿qué crees? Cristo tenía mansedumbre. Y es que Cristo sabía perfectamente cómo actuar. Tenía esa sabiduría. Si era necesario usar un látigo, lo usó, Allá el pasaje de Juan 2, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Entonces la imagen del manso tampoco es el ninguneado, no. En este momento requiero mostrar esa fortaleza. Y Jesucristo actuó. Pero también ese ejemplo máximo de mansedumbre que es el Señor Jesucristo, la aplicó. Por ejemplo, cuando lo describe Pedro allá en su primer carta, capítulo 2. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Lo que les vengo diciendo, hermanos, el manso confía en Dios, en la justicia perfecta de Dios. Dice por ahí un dicho, ¿no? Hay que saber qué batallas pelear. Y para eso necesitamos sabiduría. A veces, en internet es común, ¿no? En el Facebook, en todo eso. Me entro a la discusión y ahí me pongo a pelear. Hermano, hay que saber qué pelear, qué batallas pelear. No hay que pelear por todo. Dice el mismo Señor Jesucristo, hubo momentos en los que me quedo callado. ¿Por qué? Porque encomendaba la causa al que juzga justamente. Y por eso, la invitación del mismo Señor Jesucristo la deja ahí en Mateo 11, versículo 29. Nos dice el Señor Jesucristo,
11:29, Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso creo que entendemos más el pasaje cuando Jesús dice: bienaventurados los mansos, qué felices, qué alegres, qué dichosos, aquellos que saben pelear sus batallas, aquellos que siguen la mansedumbre de Jesús, aquellos que confían en la justicia de Dios. Quiero terminar leyendo al mismo salmista David, en el capítulo 37 de los Salmos. Dice el versículo 1: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 29: los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Y dice el verso 34: espera en Jehová, guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, y lo verás. Por eso esta bienaventuranza dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, estamos iniciando 2026. Hagámoslo tomados de la mano de Dios y sabiendo que ya eres bienaventurado, ya eres dichoso, ya eres feliz, porque eres pobre en espíritu. Te reconoces así, porque tu llanto es reflejo de esa pobreza en espíritu y esa dependencia total en Dios, y porque reconoces que hay que ser mansos como lo fue Jesús.